trabajan en sus propiedades, algo que le preocupa mucho al propio Levin. Le preocupa que casi no ocupe tiempo en leer o en escuchar música, y llega a decir o llega a pensar de su esposa lo siguiente: no hace absolutamente nada y está ahí tan satisfecha. Y esto ocurre un poco después de que él se casó con ella. Bueno, después, entonces relata Tolstoy que le llega la noticia a Konstantin Levin, la noticia de que su hermano se está muriendo. Él ya sabía que estaba enfermo, pero no sabía cuán gravemente enfermo estaba. Le llega la noticia de que su hermano se está muriendo, y entonces se dispone a viajar, a buscarlo, para acompañarlo, para estar con él en sus últimos días. Y su esposa Kitty le dice que quiere acompañarlo. Levin, un poco irritado, le dice que no, que probablemente ella solo sería un estorbo. Sin embargo, después, pues ante la insistencia de su esposa, Levin accede a que ella lo acompañe. Bueno, y hay un capítulo de Ana Karenina donde se cuenta un poco cómo Konstantin Levin y su esposa Kitty acompañaron a Nicolás, el hermano de Konstantin, en los últimos momentos de su vida. El capítulo comienza con unas palabras del Evangelio que cita Tolstoy. Dice: Él ha revelado a los pequeños lo que ha ocultado a los sabios y a los prudentes. Y no, pues fácilmente puede pensar que digamos, lo que viene es un relato que ilustra estas palabras del Evangelio. Y lo que se relata en ese capítulo es cómo, digamos, es un contraste entre la manera como se comporta y la actitud de Konstantin Levin ante esta digamos, situación trágica que vive su hermano, y la manera como se comporta su esposo. Mientras Levin se atormenta con estas preguntas por el sentido de la vida y el sentido de la muerte, no logra responderlas, tampoco logra saber cómo ayudar a su hermano, se siente incómodo cuando está allí al lado en su lecho de muerte, no sabe muy bien cómo ayudarlo. Su esposa no se hace esas preguntas por el sentido de la vida y la muerte, está constantemente ocupada de voltearlo para que se sienta más cómodo, de llevarle, de limpiarle el sudor, de llevarle sábanas limpias, etcétera, etcétera. Y lo que, digamos, algo que piensa Levin, entonces, como dándose cuenta de la manera como su esposa y una criada que se llama Agatha, contrastando la manera como ellas sí pueden ayudar al moribundo y él no, Levin piensa lo siguiente, dice: ambas conocían sin experimentar la menor duda el sentido de la vida y de la muerte, y aunque desde luego eran incapaces de responder a las preguntas que se hacía Levin, incapaces también de comprenderlas, ellas debían explicarse de la misma manera el problema del destino y compartir su creencia a este respecto con millones de seres humanos. Como prueba de su familiaridad con la muerte, sabían aproximarse a los moribundos sin reparos, mientras que Levin y los que podían, como él, discurrir largamente sobre el tema de la muerte, la temían sin saber por qué y no se sentían capaces de socorrer a un moribundo. Yo creo que es como la misma idea en la novela que fue escrita antes de una confusión, es básicamente la misma idea que surge en una confusión, esa idea de que hay un conocimiento irracional que tienen millones de personas
al citar estas palabras del Evangelio, pues se sugiere que es como si se le hubiera revelado a millones de personas, pero se le hubiera ocultado a los sabios y a los prudentes, a aquellos que buscan a través del conocimiento racional la solución a esas preguntas por el sentido de la vida y de la muerte. Y como se trata entonces de un conocimiento irracional, no tiene mucho sentido tratar de expresar ese conocimiento en proposiciones de un lenguaje que es el lenguaje propio de esa racionalidad para la cual ese conocimiento es irracional, pero algo que sí se puede hacer y está hecho de alguna manera en algunos pasajes de novelas de Tolstói o en los relatos populares que escribió al final de su vida, es, digamos, no hay como discurrir largamente y teóricamente sobre el tema de la muerte, sino hay relatos de cómo las personas actúan de una manera que muestran que tienen una respuesta a esa pregunta por el sentido de la vida. Y eso se puede mostrar sin tratar de decir explícitamente cuál es esa respuesta. Wittgenstein, esto quizá ayuda a comprender por qué Wittgenstein admira estos relatos populares de Tolstói, por qué piensa que pueden ser una manera de mostrar lo que no se puede decir y por qué rechaza las teorizaciones, por ejemplo, de Tolstói en ensayos como Vives en Arte. Serían para Wittgenstein intentos de decir lo que no se puede decir y digamos, a diferencia de estos intentos, en los relatos populares de Tolstói se trataría de mostrarlo de manera indirecta. Entonces, de esos relatos populares de Tolstói, probablemente Wittgenstein podría decir lo que en una carta suya dijo sobre un poema que le fue enviado por un amigo. Y es lo siguiente, un poema de un autor que se llama Uhland. El comentario de Wittgenstein sobre el poema es: el poema es realmente magnífico, y es así: si uno no se empeña en expresar lo inexpresable, no se pierde nada, porque lo inexpresable está contenido inexpresablemente en lo expresado. Y bueno, mejor que seguir tratando de hablar sobre lo inexpresable y caer en este riesgo de saltar los límites del lenguaje y tratar de decir lo que no se puede decir, yo concluiría con estas palabras de Wittgenstein en esta charla, que creo que son una de las expresiones más logradas de esta idea de la inefabilidad de la vida y de su comunicabilidad en directo. Muchas gracias. Bueno, hay preguntas de parte del público. Que si la filosofía es una manera de dar malas razones para lo que uno no cree distinto. Claro, es que si la filosofía es una manera de dar malas razones para lo que uno cree distinto. Para lo que uno cree distinto. Distinto. Si la filosofía es una mala manera de expresar lo que uno cree instintivamente. No, si la filosofía no es la manera de dar malas razones para lo que uno cree distinto. Que de hecho, bueno, creo que su pregunta tiene que ver con algo que dice Tolstói en su confesión, y es que a pesar de que su razón no lograba dar respuesta a ciertas preguntas que él consideraba como necesario responder para poder seguir viviendo, que en algún momento dice, pues, esto no es vida, no encuentro
no encuentro razonable nada de lo que hago. A pesar de que la razón no logra dar respuestas, y respuestas que parecen necesarias para poder seguir viviendo, pues bueno, Tolstoy obviamente se da cuenta de que él, sin embargo, sigue viviendo. Y entonces, él entonces dice que debe haber algo más allá de su razón, o algo bueno, distinto de su razón que lo mantiene en vida. Y bueno, una parte de ese algo podría ser algo instintivo, ¿sí? Que le permite seguir, como él dice, seguir comiendo, bebiendo, durmiendo, etcétera, a pesar de esta idea de que todo eso no tiene un sentido. Si la filosofía da malas razones, bueno, yo creo que sí, tanto para Wittgenstein como para Tolstoy esas razones no solo son malas, sino absurdas, carecen de sentido. Lo que a veces queda como un poco, lo que a veces es un poco ambiguo en la posición de ambos es si por el hecho de que no se pueda dar una respuesta racional a esas, si el hecho de que no se pueda dar una respuesta racional a esas preguntas implica que no hay respuesta alguna y que entonces uno no debe hacerse esas preguntas. Quizás serían ejemplos de la metafísica que quería rechazar Kant, cuando decía la razón se hace preguntas que no está en condiciones de responder, y entonces hay que ponerle límites a la razón para que no se haga esas preguntas, para que esas preguntas pues, no surjan, y no surja pues, también ese tormento de que no podemos responderles. Yo creo que Wittgenstein sí pues está, digamos, lo que esa crítica del lenguaje que hace en el Tractatus está dentro de esa tradición kantiana. Ponerle límites a la razón, pues es lo que subraya es que va a hacerlo poniendo límites a la expresión de lo racional en el lenguaje. O sea, va a hacerlo en el lenguaje, en el pensamiento, por así decirlo. Va a poner esos límites. Pero bueno, quería señalar como una especie de ambigüedad, y es, no es claro si lo que, a veces no es claro si lo que Tolstoy y Wittgenstein están proponiendo es no se haga esas preguntas porque no hay respuesta alguna para ellas, o algo diferente, aunque o sea, hay que ver qué tan importante es la diferencia, o si en últimas viene a ser más o menos lo mismo que lo anterior, y es hay una respuesta a esas preguntas, sí hay un sentido de la vida, pero ese sentido es inexpresable, y ese sentido solo se puede tener abandonando esa pretensión de la razón, de hallarla. Leyendo un artículo que se retoma en un libro de Trotsky, exalta que a partir de los 50 años Tolstoy, digamos que reconoce, valora muchísimo al campesino. Ahorita cuando se leía el pasaje de Ana Karenina, me preguntaba si ese reconocimiento viene de las búsquedas interiores de él, es decir, de las frustraciones que tuvo en principio al no encontrar respuesta por el sentido de la vida, o de las respuestas que encontró en aquellos que no se preguntaban, pero que, digamos, vivían de acuerdo a un sentido, como podría ser
los campesinos a quienes años anteriores se le había pues, tildado de que, pues, digamos, la única clase era la aristocracia que podía proferir verdades, razones y todo eso, y después totalmente contrario a su pensamiento, pues ya cambia en relación a la historia y a la mirada de la vida y de quienes podrían darse cuenta de ella. Sí, sí, de hecho Tolstoy creo se da cuenta, digamos, de que la manera como plantea estas preguntas y como las trata de resolver están muy condicionadas por su pertenencia a un grupo social. Y bueno, esas maneras de plantearse la pregunta de la vida y de tratar de responderlas están condicionadas por su pertenencia a ese grupo social de aristócratas intelectuales. Digamos, el darse cuenta de que esa manera de plantearlas y de resolverlas lo que hace es ahondarlo en su crisis, lo lleva entonces a buscar en la manera como viven los campesinos y bueno, las personas que no pertenecen al grupo al que pertenecen, a buscar en la manera como ellos viven una respuesta. Y lo que él encuentra y lo describe aquí es la fe, es ese conocimiento que él llama conocimiento irracional. También cuando habla en Ana Karenina de su esposa y de su criada, que no se atormentan con estas preguntas, pero que pueden ayudar a su hermano moribundo, él dice que tienen una respuesta que como millones de personas, y entre ellas están todos estos campesinos, ellos sí tienen una eran incapaces de responder a las preguntas que se hacían de ellos, incapaces también de comprenderlas. Ellas debían explicarse de la misma manera el problema del destino y compartir su creencia a este respecto con millones de seres humanos. Y tenemos como esa idea romántica de que la vida de las personas sencillas, por ejemplo los campesinos, en esa vida está contenida inexpresablemente, para usar las palabras de Wittgenstein, una respuesta a esa pregunta por el y bueno, habría que agregar que tanto Tolstoy como trataron de ser coherentes con esta idea de que en esa vida digamos, es un ejemplo de una vida que vale la pena vivir. Ellos trataron de ser coherentes con eso. Tolstoy, dedicándose al final de su vida a justamente una vida sencilla, muy cerca a los campesinos. Wittgenstein, y quizá en esto el ejemplo de Tolstoy tuvo una influencia importante, también en un momento de su vida decidió renunciar a su herencia, que era multimillonaria, e irse a un pueblo muy pequeño en Austria a enseñar a los hijos de los campesinos, de la gente sencilla que vivía ahí, casi que imitando a Tolstoy, que lo hace Wittgenstein. Teniendo en cuenta pues lo que habla Wittgenstein con respecto a lo ético y que no se puede expresar, y si también tenemos el fundamento, o como por fundamento si se puede decir de esa manera, que lo político está basado en cada una de las acciones éticas, entonces Wittgenstein podría también transferir el hecho de la inexpresibilidad a lo político de esa manera. Es decir, no podríamos hablar tampoco de lo político. Es una pregunta difícil, pues en la medida en que lo político esté fundado en lo ético, yo creo que sí. Pero
digamos, eso parecería tener como unas consecuencias serias, problemáticas. O sea, la idea de la inefabilidad, tanto en lo ético como en lo político, si se extiende a ello, parecería tener unas consecuencias muy problemáticas. Si no se pueden expresar esas respuestas a las preguntas éticas y políticas, eso quiere decir que cualquier respuesta valdría. Esto llevaría como una especie de relativismo ético y pues, que se extendería a lo político. Yo pensaría que no, que pese a que esas... Yo diría que para Wittgenstein y en eso Wittgenstein, digamos, coincide con Schopenhauer, que también, así como Tolstói tuvo una influencia muy importante en él, coincidiría en que lo ético no se puede fundamentar racionalmente. Pero eso no necesariamente debe llevar a un relativismo o a un escepticismo. Lo ético no se puede fundamentar racionalmente, pero hay una distinción entre lo bueno y lo malo, que si bien no se puede expresar, es una distinción que debemos observar. También Tolstói, en un pasaje de Ana Karenina, pone en palabras de Levin la idea de que si bien él trató de hallar esa distinción entre lo bueno y lo malo en el conocimiento, en particular el conocimiento científico, no la encontró allí, pero la idea que pone en boca de Levin es que esa distinción está en nosotros, y ahí quizá hay esta idea como religiosa de que quizá es la misma que está aquí en el pasaje anterior sobre el que hablé, de que de alguna manera se nos ha revelado una distinción entre lo bueno y lo malo, y que a pesar de que no se pueda fundamentar racionalmente, es una distinción que valdría para todos y que evitaría el escepticismo o el relativismo ético. Y bueno, también quizá en la medida en que se piense que lo político está fundado en lo ético, también se podría extender eso mismo a lo político. O sea, si lo político no se puede fundamentar racionalmente, eso no quiere decir que cualquier posición política esté en pie de igualdad con cualquier otra. Hay unas que sabemos que serían más correctas, pero ese saber no, cuando tratamos de justificarlo racionalmente, pues no lo podríamos hacer, digamos, sin cometer ese error de decir cosas que en realidad no son. Pero digamos en ese orden de ideas, teniendo en cuenta que se hace la distinción de lo bueno y lo malo, pero obviamente eso es tan relativo, ya nos hemos dado cuenta que en una genealogía no lo podemos encontrar porque depende mucho de los ámbitos culturales. Digamos, ¿cómo podríamos definir que de pronto una posición política es más racional que otra? ¿O cómo podríamos definirlo? Digamos, ahí entraría el sentido común, ¿o qué podría definir ello? Igualmente se volvería algo así como inexpresable. Yo considero que lo bueno y lo malo no podría aplicarse de ese modo. No. O sea, nuevamente creo yo que la idea es que no se podría justificar racionalmente esa distinción, pero eso no debe implicar que cualquier manera de hacer esa distinción sea igualmente válida a cualquier otra.
Pero bueno, no sé, digamos, no sé si eso realmente ayuda a resolver todas las dificultades que uno piensa puedan surgir de este muy radical, esta idea muy radical de la inefabilidad de lo ético y quizá entonces de lo político, en la medida en que se ofende lo ético. Sería válido entonces equiparar ese conocimiento que usted denomina inefable como una especie de inatismo de lo inefable, a pesar de que no se puede traducir, está ahí. No sé si sea válido, profesor, la pregunta va encaminada, ¿eso es válido traducirlo a un inatismo que existe común a los seres? No sé si un inatismo, en el caso de Tolstoy es más bien, o sea, ese conocimiento tiene su fuente en la fe religiosa, pero sí, eso es algo diferente a decir que es innato. De hecho es algo incluso que se podría perder. Justamente cuando usted trata de... Es un poco lo que le pasa a Levin y quizá al mismo Tolstoy. Cuando usted trata de hallar esa distinción entre lo bueno y lo malo, la vida que vale la pena vivir, qué es lo que le da valor a la vida, etc., a través del conocimiento racional, puede ocurrir lo que le pasa a Levin cuando se confronta con esa difícil situación de la muerte de su hermano, con lo que le pasa también a Tolstoy, que es que, digamos, esos intentos de solucionar esos problemas a través del conocimiento racional, a lo que llevan es a que la persona ya no pueda seguir viviendo, incluso a que piense en el suicidio, como llegó a pensar Tolstoy. Decía, yo tenía que, ya no podía salir a cazar con mi arma porque me daba miedo usar el arma no para cazar sino para acabar con su vida. Y en el caso de Levin, el personaje de Anna Karenina, pues él, atormentado por esas preguntas y tratando de hallar una solución racional a ellas, no sabe qué hacer, no sabe cómo ayudar a su hermano moribundo. Entonces, lo que puede ocurrir es que se puede perder, digamos, incluso lo que llama ese conocimiento irracional, que se manifiesta en cierta manera de vivir y de comportarse. Ya uno no sabe cómo comportarse, está atormentado porque no puede dar solución racional a ciertas preguntas. Entonces no creo que se trate de un conocimiento innato, pero es en todo caso un conocimiento que se manifiesta en cómo se vive y que podría perderse. Y quizá la invitación de Wittgenstein y Tolstoy es como a recuperarlo. O sea, por ejemplo, la idea de que la solución del problema está en la desaparición del problema es como en vez de hallarle una solución racional al problema, trate de hallarla en la manera como vive, ¿no? Como quizá podríamos extraer de ahí como una especie de recomendación de sumergirse en las actividades de la vida, de una vida sencilla como la de
usos como una manera de recuperar ese sentido de la vida que no se puede expresar racionalmente. Pues no es una pregunta, es un comentario. Pues es que este semestre nos pusieron a leer un ensayo pues, que a mí me pareció muy chévere y pues que tiene mucho que ver con lo que está hecho hoy. Es de un filósofo, creo que es estadounidense, fue publicado como hace 20, 30 años, pues es nuevo. Se llama El absurdo de Thomas Nagle. Y lo que el tipo hace en los ensayos es demostrar por qué la vida es absurda, por qué carece de sentido. Pero lo que a mí me pareció chévere de ese ensayo fue que al final dijo algo así como bueno, sí, en efecto la vida es absurda, pero yo no entiendo por qué eso tiene que ser un problema. Y entonces el tipo decía al final que a él le parecía una contradicción ponerle sentido a algo que no lo tiene. Entonces, pues me parece que es una reflexión pues válida para comentar. Sí, digamos, una salida, pero es una salida que no, que parece que no le fue posible a Tolstoy, era simplemente como aceptar que la vida no tiene sentido y sin embargo seguir viviendo, tratar de no hacerse esas preguntas y vivir, como dice en algún momento, renunciar a la razón, que se hace esa pregunta que no se puede, que ella misma no puede responder. Pero por alguna razón a Tolstoy no le era posible esa salida. Él de todas maneras sí pensaba que había que encontrar un sentido a la vida. Y sí, digamos, a lo que eso lleva es como a esa, a lo que pues muchos llaman como esa conversión religiosa de medio de superar esa crisis. Y de hecho, muchos de los relatos que él escribe hacia el final de su vida tienen, no todos, pero muchos sí tienen como un tema central, el tema de la conversión. Entonces es más como un cambio en la manera de vivir, es la manera de hallar ese sentido. Pero eso es distinto a lo que usted dice, a un reconocimiento de que la vida es absurda y que sin embargo eso no es un problema y que se puede seguir viviendo así. Tolstoy, y no sé en qué medida eso es sintomático de que era una persona tal vez demasiado racional, pero Tolstoy no podía vivir tranquilamente con esa aceptación de que la vida es absurda. Pero Wittgenstein en un fragmento sobre la ética dice que Tolstoy tiene razón, que el hombre que es feliz no es el fin de la existencia. Entonces, no sé si es feliz. Sí, quizá. Sí, pero digamos, el camino a la felicidad no es a través de la razón, es encontrar como un contenido que se pueda expresar en un lenguaje racional, un contenido que diga la vida feliz es esta, y entonces un contenido que uno pueda también como aprender y uno pueda vivir de acuerdo con él, y eso lleva a la felicidad. Casi que la relación es inversa, es la vida feliz
la que da sentido a ese conocimiento irracional, a esa fe. No sé cómo ponerlo, no se trata, digamos, de que como teorizando o filosofando sobre la vida pueda llegar a una conclusión del tipo, la vida feliz es esta y entonces voy a vivir así, sino que cualquier proposición sobre que trate de expresar cuál es el valor de la vida, o sea, en principio carece de sentido. Carece de sentido tomada así como literalmente. Y el sentido que pueda tener es un sentido que recibe de la manera como se vive. O sea, que lo que es más fundamental es la manera como se vive y no una idea, una doctrina, digamos, acerca de cómo vivir. Y Tolstoy, por ejemplo, o sea, el cristianismo de Tolstoy es más, se puede entender más como una manera de vivir, no como una doctrina acerca de la felicidad más allá de la muerte. O sea, para Tolstoy el cristianismo es una manera de vivir y por eso fue muy crítico con toda la teología y con todas las doctrinas ortodoxas. Su manera de entender el cristianismo fue muy heterodoxa y controvertida, justamente porque fue crítico del cristianismo entendido como una doctrina, realmente con buenas razones que digamos, algunas de ellas las señala al comienzo de su confesión, que dice muchas personas defienden o incluso tratan de enseñar esa doctrina, pero la manera como viven no es concordante con ella. Para él el cristianismo sería más una manera de vivir, no una promesa como una felicidad más allá de la muerte, sino esa felicidad se puede tener en esta vida a través de lo que él considera que era una vida cristiana. Y no sé hasta qué punto Wittgenstein llega a decir como que él no puede realmente ser creyente o ser una persona religiosa, lo expresa con una metáfora, dice, mis rodillas mis piernas son demasiado rígidas como para que pueda arrodillarme. Y quizá una manera de entender eso es, digamos, ¿qué es lo que a él impide arrodillarse y poder realmente tener una fe religiosa genuina, que a veces él quizá extrañaba? Quizá es justamente su racionalismo, su tendencia a explicarlo todo, y su filosofía tardía puede entenderse en cierta medida como una terapia contra eso, que llega a considerar como enfermizo. O sea, la búsqueda de justificaciones racionales, últimas explicaciones racionales. Él considera que puede haber algo de enfermizo en ello, y su filosofía tardía, que él sugiere que es una terapia, puede entenderse como una terapia contra esa tendencia enfermiza a tratar de resolverlo todo a través de la razón. En su filosofía tardía él insiste y repite muchas veces, las justificaciones tienen un final. Para algunos ese final llegaba demasiado pronto para Wittgenstein, o sea, si proponía describir en vez de explicar o justificar,
que las explicaciones tengan un final no quiere decir que no haya ciertas cosas que se puedan explicar y justificar. Pero el punto es que no se puede encontrar como la justificación última. Las justificaciones se apoyan en algo que ya no podemos justificar. Y esa dificultad de reconocer que hay algo que no podemos explicar o justificar racionalmente, para muchos puede ser una dificultad que impide tener ese conocimiento irracional del que hablo, justamente porque no es justificable y para cierto tipo de personas lo que no se puede justificar o explicar simplemente hay que rechazarlo. Bueno, no sé si haya tiempo para las preguntas. Es una pregunta, pero esa pregunta estaría prácticamente condicionada hacia el profesor ha leído la sentencia de la Corte Constitucional acerca del desplazamiento en Colombia, donde habla sobre el estado de cosas inconstitucional. Entonces la pregunta dirigida a si ese estado de cosas se refiere a la teoría de Wittgenstein, no la he leído, pero si usted puede sugerir algo al respecto. No, es que realmente uno habla o escucha esa teoría que tiene la Corte Constitucional en esa sentencia de Bukele acerca del estado de cosas inconstitucional. Pero la inquietud mía era si la lectura de esa sentencia estaría como orientada en ese sentido, es decir, mirarla desde esa óptica, de esa teoría o de ese concepto que va Wittgenstein, al cual usted hizo referencia. Pero No sabía pero es como una inquietud, ¿no? De todas maneras, y yo me voy con la inquietud de leerla a ver si realmente tiene algo que ver con ese estado de cosas, esta combinación de objetos. Sí, lo que podría decir pues, sobre lo que sé es que sí, para Wittgenstein, digamos, los estados de cosas son lo que se puede expresar en el lenguaje. Y los estados de cosas son combinaciones de objetos. Y se puede hablar de ellos combinando palabras que hacen las veces de esos objetos. Entonces hay la idea de que como el lenguaje y la realidad tienen algo así como una misma forma o estructura. O sea, en el lenguaje hay elementos simples que combinamos para formar proposiciones, que son los nombres, y en la realidad hay elementos simples, los objetos que combinamos, que se combinan, no combinamos nosotros, se combinan, formando estados de cosas. Pero la relación con esta idea del estado de cosas inconstitucional no sabría decir, ni siquiera si estado de cosas se entendería en ese contexto de una manera parecida o tal vez muy diferente. Bueno, yo no sé, yo no sé, con respecto a la cuestión del estado de cosas inconstitucional, supongo que a partir del tratado, yo soy, por supuesto, bastante ignorante de Wittgenstein, apenas he leído el tratado, pero si uno piensa que un estado de cosas, tal y como lo estaba definiendo Raúl, ya se perdió la nota en donde yo escribí el asunto. Combinación de objetos. Si un estado de cosas es la combinación de objetos que es describible en el lenguaje, y ese estado de cosas se contrasta con un texto escrito que se llama la Constitución Nacional de Colombia, entonces se puede hablar de un estado de cosas inconstitucionales en el sentido de Wittgenstein perfectamente, ¿no? Es un estado de cosas, es un orden de los objetos que no
porque no encaja con el orden del lenguaje o el orden constitucional que está expresado en un texto determinado que rige la política del país. Eso es un estado constitucional y me parecería de entrada que eso es Wittgensteiniano, aunque bueno, claro, no, supongo que quien redactó eso no estaba pensando en Wittgenstein ni mucho menos, pero desde ahí se puede ver. Y creo que eso ayuda a responder otra cosa que a mí me dejó muy intrigado, lo de la política. Claro, es que cuando uno piensa en política, uno dice, uno funda la política sobre la ética, pero no se funda únicamente sobre la ética. Es que la política no es ética, ¿no? La política es institucional también, y al ser institucional es una forma de lenguaje, es un orden, y entonces implica una serie de criterios racionales que hacen que la sociedad funcione, ¿no? Supongo que... Sí, sobre eso, digamos, yo diría, hay una manera de entender la política tal que estaría fundada en lo ético, pero quizá hay una manera de entender la política tal que no. Es decir, si uno considera como que lo que debe hacer el político, un poco pensando como lo conseguía tal vez Platón, es